Les comentaba que hoy les voy a platicar. Ya saben que yo soy nada convencional en cuanto a porque Semana Santa vamos a predicar algo. Pero es bueno a veces aprovechar el que todo el mundo esté hablando de algo para retomar ciertos temas. Hace 8 días les estaba compartiendo sobre algo que dijo Jesús en la cruz. Les voy a estar dejando en los comentarios y en el programa editado, esta parte de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una de las palabras que vimos, dijo Jesús en la cruz. Vamos a retomar un poquito ese. Y les comentaba que hace unos 4 años más o menos di esta plática. Obviamente ya viene recargada, aumentada. En audio lo pueden encontrar sin problema. En video todavía no grabábamos en aquel entonces. No, no nos entraba esa inquietud de grabar en video, pero en audio ya está por ahí si la quieren buscar. En cualquier plataforma de audio está. Sin embargo, quería darle otro pequeño revisión y continuando con esto de la Semana Santa y lo que les hemos estado compartiendo por redes del podcast de 23 grados sobre cada día de la Semana Santa y revisándolo. Me pareció interesante hacer toda esta sección, ¿no? Y les digo que tengo un pequeño problema con las partes religiosas. La religiosidad para mí tiene yo tengo ciertos problemas con ella. Y no es de que sea malo, al contrario, para muchas personas les ayuda a tener una disciplina y tener siempre un estatus y cosas en las que puedan apoyarse para poder alabar y adorar a Dios de una mejor manera. Entonces, ahora sí que como dicen, el problema soy yo, no los demás. Y es que para mí, como les puse aquí en una pantallita, la religiosidad a veces desacredita lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Por qué lo dicen? Bueno, y muy a propósito puse esa imagen de fondo. Se los voy a poner a pantalla completa para que lo puedan ver bien. Que tiene ahí una cruz de espinas y unos clavos manchados de sangre, que es lo que normalmente la mayoría nos enfocamos en cuanto a lo que se refiere a lo que Jesús padeció en la cruz. Sin embargo, muchas veces eso no nos permite ver toda la plenitud. Nos enfocamos más en el problema físico que realmente en todo lo que sucedió en la cruz. Hubo mucho más cosas que la parte física y como les comentaba la vez pasada, no es de que desacredite lo que sufrió Jesús en la cruz. El problema es de que nada más a veces nos enfocamos en eso. Les comentaba también de una experiencia que tuve de pequeño que marcó mi vida y que siempre me preguntaba, pero si lo más importante es que resucitó, ¿por qué nos enfocamos tanto en que fue azotado y todo lo demás? Y bueno, tengo muchas pláticas de esas veces cuando a veces iba a ese pueblito donde vivió mi abuelita y ella se enojaba mucho viendo la tele, viendo las películas que pasan en Semana Santa por cómo azotaban a Jesús. Y me daba risa porque esta grosería les decía, ¿no? Se clavaba tanto en la televisión que se enfocaba nada más en eso. Y ese es mi gran problema, porque a veces no alcanzamos a ver todo lo que realmente pasó en la cruz. Y hay un video que les pasé ese día, hace 4 años, y que hoy quiero volvérselos a pasar, porque para mí es un video que explica claramente lo que pasó en esa cruz y lo que deberíamos de concentrarnos un poco más. Hace 8 días les hablaba de esta parte de que realmente el mayor sufrimiento de Jesús no fue el físico, sino la parte espiritual en el que ya no estaba el Padre. Por eso exclamar esta parte, y espero que hayas leído el Salmo 22 y hayas podido hacerlo como te había comentado. Si no sabes cómo, ya sabes, ir a la prédica anterior. Pero en cuanto a lo espiritual, también hay una forma impresionante de algo que pasó ahí y en lo que me voy a enfocar un poquito hoy. Así que te dejo este video, velo completo, ahí están los créditos en la imagen. En teoría no nos deberían de tirar la transmisión. En Facebook podríamos tener un problemita si quisieras de Facebook y ves que se cae la transmisión.
pásate de nuevo a YouTube y no vas a tener, pásate a YouTube, ven con nosotros y ahí no va a haber ningún problema, ¿ok? Así que les dejo este video y analícenlo por favor con atención. Father, forgive them, for they know not what they do. My God, my God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. ¿Qué les pareció? A los que tomaron la clase de pactos y pacto de sangre, lo recordarán muy bien que lo analizamos un poquito más a fondo. Pero, híjole, necesitaría mucho tiempo para dedicarme a este video. Tiene por ahí una cosita que a lo mejor a algunos no les gusta en cuanto a la representación final, pero bueno, son detallitos que también quisieron darle nuestros amigos de New Creation un poco de drama para ensalzar un poquito esta parte. Y ya tiene casi 10 años y me sigue sorprendiendo muchísimo ese video por todo lo que les comento. Pero quiero centrarme en algunas partes. Y la primera es que
Los evangelios normalmente nos narran todo este tipo y se centran principalmente en esta parte. Los 4 evangelios apuntan todo y nos narran todo lo que pasó Jesucristo durante estos tiempos. Y si tú lees los 4 evangelios y los tratas de tener en un orden un poquito cronológico, vas a encontrar cositas interesantes sobre todo esto. Y de hecho hoy voy a hacer algo un poquito de eso, porque a algunos lo comentan de una forma y otros de otra, ¿no? Y hubo 7 frases que dijo Jesús en la cruz y que vamos a analizar ahorita un poquito. Estas 7 frases. La primera frase es la siguiente: yo te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. No las voy a poner en orden, pero ahorita van a ver por qué. Esta frase se la dijo al ladrón que estaba al lado de él en la cruz. De hecho, últimamente han estado compartiendo mucho un mensajito por ahí sobre esto de si le dijo. Para mí es un poco tendencioso esos videos y esa cosa que están mandando. Tienen cierta razón, pero bueno, un día a lo mejor analizaremos esa parte, ¿no? Pero se lo está diciendo a una persona. El siguiente: mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, ¿no? La parte cuando se encarga de dejar en buenas manos a su mamá, ¿no? A esta María, de parte de Juan. Entonces, la siguiente frase es: tengo sed. Y lo interesante de estas 3 frases que fueron dirigidas a personas que estaban cerca de él, y cada una cumple con una profecía que se había dado en el Antiguo Testamento de lo que iba a ocurrir en la cruz, ¿no? De hecho, ahorita vamos a analizar un poquito una de estas frases, sobre todo la de tengo sed. La primera la podemos encontrar en Lucas 23:34. La segunda esta de Lucas 23:43, perdón. La de mujer, ahí tienes a tu hijo, la podemos encontrar en Juan 19:26 al 27. Y tengo sed en Juan 19:28. Ahí es donde podemos encontrar estas frases. Les digo, estas 3 frases fueron dirigidas a las personas que estaban cerca de Jesús en el momento de la crucifixión. Las siguientes frases fueron dirigidas a Dios directamente. Esta que ya la vimos la vez pasada: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una clara muestra de amor de Jesucristo hacia sus captores, hacia sus verdugos y la gente que los tenía ahí crucificado. A pesar de todo el dolor, a pesar de toda esta situación, Él pide porque no se le tomen en cuenta eso, porque no estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Esto lo vemos en Lucas 23:34. Y es una de las grandes frases que creo que con esta podrías ver el gran amor que tenía Jesús por nosotros, ¿no? Que si bien podría haber sido tomado como pecado porque estaban rechazando al Hijo de Dios, en ese momento Él intercedió por ellos. Es algo impresionante. Ahora, si recuerdan la clase, perdón por lo de la clase, estoy muy acostumbrado con mis alumnos a decir esto. La predicación pasada les comentaba que en ese momento la presencia de Dios, el Espíritu Santo, no estaba sobre de él, y aún así se puso a interceder por los demás. Nada más como dato curioso, y con eso podríamos irnos, les digo, muchísimo y estudiar mucho. Pero hoy nos vamos a concentrar mucho en esta frase. La siguiente frase, que es la que dio el nombre a la prédica pasada: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ¿no? El de Eli, Eli, sama sabactani. Y lo podemos encontrar en Mateo 27:46 y Marcos 15:34. Ahí lo podemos ver directamente. De nuevo, una petición, una pregunta al Padre. La siguiente también dirigida a Dios, y es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas 3 frases las dice en el video, no sé si se dieron cuenta.
el video se enfocó básicamente en las frases que le estaba dirigiendo al Padre. Y es interesante que en 2 de ellas dice Padre y en una dice Dios mío. Pero ya lo vimos la pasada prédica. Así que échenle un ojito, les digo, porque tiene mucho que ver. Por eso lo quería continuo para que no saliera tanto. Pero hay otra que no va dirigida a nadie en particular. No se las dijo a las personas que estaban cerca. No se las dirigió a Dios. Quizá se las dijo a sí mismo. O quizá, aparte de cumplir lo que la profecía, estaba haciendo una declaración impresionante. Y es el que le da título a la conferencia de hoy, que es consumado es. Y como pudieron ver en el video, viene de la palabra griega que se llama tetelestai. Y aquí es donde viene lo interesante. Por ahí, dentro del estudio de hace 4 años, estaba investigando todo lo posible sobre esto. Y me daba cuenta que hay personas que quieren derribar esta palabra por algo. Y lo había dejado ahí, no abundé mucho porque seguramente ya era de madrugada y ya me quería dormir. El detalle es de que ahora sí tuve el tiempo para leerlo y para analizarlo a fondo. El por qué quisieran derribar esta frase de consumado es. Y daba muchas explicaciones, tampoco me voy a ahondar en eso. Y cuando empecé a ver quién era el escritor de esto, me di cuenta de las fallas que tenía y por qué quizá trataba de derribar esta frase. La mayoría de los cristianos, podría atreverme a decir que un 90% de los cristianos, esta frase la tiene muy clara. Y algunos no, pero simplemente no la desechan, simplemente lo ven como algo interesante. Pero esta persona estaba enfocada en decir no, todos ellos están mal, aquí está la respuesta. El problema de este tipo de argumentos es de que tienes que tener muy bien fundamentado todo lo que vas a decir. Y en las primeras 4 renglones de este estudio que estaba leyendo, se derriba totalmente porque no usa realmente la frase como viene ahí. Saben que soy un poco enemigo de ponerles el origen de las palabras, ponerles que es en griego y tantos, pero en este caso tiene mucha relevancia, así como la de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que una parte le decía en hebreo y otra en arameo. Es muy interesante. En este caso también tiene muchísima relevancia el que haya usado esta palabra, tetelestai. Una palabra rara usada. De hecho, consumado es, no podría ser la traducción real de esto. Pero vamos a hablar un poquito de esta palabra tetelestai. La palabra tetelestai en griego se usaba en varias formas, pero principalmente en 4 de ellas. La primera era una vez que se había consumado la victoria, cuando iba el ejército. Es una palabra que se usaba en la milicia. Y que habían conquistado y todo había terminado y estaban completamente seguros de que ya había pasado lo peor. La palabra que se empleaba era tetelestai, para indicar de que absolutamente ya no hay nada que hacer, la victoria es nuestra. Dentro de este rango militar, es interesante que Jesús haya elegido esta parte, y es que realmente él ya había ganado la victoria en la cruz. Ahora, pongan esta palabra tetelestai con el video que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque efectivamente él había tenido la victoria en la cruz sobre muchísimas cosas. Y también le podríamos poner como el grado militar. Otro uso que se le daba a esta palabra tetelestai es cuando un sirviente terminaba lo que su amo le había mandado hacer, cuando él venía y le decía tetelestai, él entendía que ya había acabado absolutamente todo. No había nada que se hubiera quedado pendiente. Todo estaba hecho.
Si un sirviente llegaba y le decía tetelestai a su amo y no había acabado, pues estaba en problemas. Entonces, el uso de esta palabra no era cualquier cosa, no era de que como una palabra común. Tenían que elegirla bastante bien. Así que tetelestai se usaba cuando un amo mandaba a su siervo a hacer algo. En el caso de Jesús lo mismo. Había acabado todo lo que el Padre le había mandado hacer. Y esta palabra tiene más. Vamos al siguiente significado. Siguiente significado. Esta palabra griega no era tan común como les decía por esta parte, pero se empezó a ver que su uso no solamente estaba en la Biblia en el grado militar o una palabra de sentido común, sino que venía impresa, por así decirlo, sino que venía puesta, la ponían mucho en los recibos de deuda. Le ponían cuando había sido cumplida la deuda, cuando ya había sido pagada, se le ponía la palabra tetelestai. O sea que la deuda había sido pagada. Y obviamente aquí es donde empezamos a tener todavía más sentido de que se haya usado esta palabra. Porque la deuda que teníamos nosotros, en ese momento Jesús la estaba pagando. Si recuerdan o tomaron la clase de pactos y pacto de sangre, se dieron cuenta de que les dije en la Santa Cena, en la Eucaristía, en esta parte, cuando la celebró el Señor Jesús, estaba renovando el pacto, estaba volviendo a hacer el pacto con este acto simbólico de la Santa Cena. No es de que ahí se hubiera cumplido, no es de que eso sirviera para algo, simplemente en una renovación del pacto. Realmente el pago de la deuda seguía, aunque él decía proféticamente, esto va a ser, es un símbolo de lo que yo voy a hacer en la cruz. No lo entendieron a lo mejor de todos los discípulos en ese entonces, pero sí sabían que era una renovación de pacto. Un acto común en la parte del vino, representando la sangre. No me voy a meter tampoco mucho en esto, pero realmente el pago de la deuda de toda la humanidad se dio en la cruz. Por eso tiene mucho más sentido que se haya dicho tetelestai en ese momento. Y otro uso que se le daba al tetelestai y que también tiene mucho significado era de que cuando encontraban al cordero adecuado, porque había unas especificaciones bien claras de qué tipo de cordero tenía que ser para el sacrificio en la ofrenda, cuando lo encontraban, la palabra que se usaba era tetelestai. Entonces, el cordero inmolado, el cordero perfecto, o sea, Jesucristo, era el momento de entregarse como ofrenda. Porque no había ningún otro y nunca hubo ningún otro, ni habrá ningún otro como Jesús para poder pagar la deuda. ¿Se dan cuenta de toda esta implicación y por qué esta vez sí me concentro un poquito más en esta palabra griega, tetelestai? ¿Y por qué tiene tanta significancia? Algunos lo traducen como está terminado, se acabó, concluido es, y esta que es la que me gusta un poquito más por todo lo que implica es consumado es. Es un poquito más significativo para mí esta palabra, ¿no? Pero cualquier punto va hacia esta palabra griega que se llama tetelestai. Y espero que hayas podido ver estas símiles en Jesús. Ahora, otra cosa curiosa con esta palabra. Solo se ocupa 2 veces en toda la Biblia. Solamente se ocupa 2 veces. Y esto es interesante, porque muchos de los que tratan de destruir esta palabra usan otra palabra griega que tiene un significado similar, pero búsquenla tal cual a los que les encanta esta situación y no la van a encontrar en ningún otro lado tal cual la dijo Jesús en ese momento.
Y la otra parte, aparece ahí, obviamente, cuando Jesús dice, consumado es, tetelestai, y aparece un poquito antes, narrando algo. Y vamos a ver en dónde más aparece. Vamos a Juan 19:28, y dice, Jesús sabía que su misión ya había terminado, y para cumplir la escritura dijo, tengo sed. Y esto lo podemos encontrar en Salmo 22:15 y en el Salmo 69:21. Aquí nada más rápidamente como dato curioso, es interesante de que ya sabía que había terminado su misión. Para cumplir las escrituras, o sea, ni siquiera era necesario esa parte, y quizá ni siquiera tenía sed, pero dijo para que se cumplieran las escrituras, dijo, tengo sed. Impresionante que se cuidara cada detalle y que algunos dependían de lo que Jesús hiciera o no. Él decidió hacerlo porque sabía que la escritura se tenía que cumplir. ¿Ok? Versículo 29. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, lo pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Este versículo también es muy controversial. No me voy a meter mucho en eso, pero pues es parte de la narración. Versículo 30, ahí dice 28, perdónenme, se me fue un dedazo. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. Consumado es, o sea, tetelestai. Entonces inclinó la cabeza, y entregó su espíritu. ¿Dónde se dice consumado es o tetelestai? En el versículo 28 que está ahí, le estoy poniendo de nuevo. Sabía que su misión había terminado. La palabra terminado ahí es tetelestai. Esa es la narración que está utilizando, en este caso Juan, usa esta palabra griega que se llama tetelestai. Es interesante cómo nada más se usa en esos dos lugares. Y ya vieron lo que significa esta palabra. No es cualquier cosa y fue escogida adecuadamente. ¿Por qué? Porque tenía algo muy, muy profundo. No era nada más de decirla por decirla. Y nada más se dijo en esas dos ocasiones en toda la Biblia. Algunos tratan de corregirle ahí también, que tienen un poquito más de inclinación a de que Jesús no era realmente el Hijo de Dios. Algunos aún judíos mesiánicos tienen esa duda y desechan toda esta parte de consumado es. Porque dicen, no, es que no es posible que se haya cumplido todo, todavía debe de haber algo ahí. Y es la palabra que creo que más problemas le causa a las personas que no creen que Jesús era el Hijo de Dios. Porque dicen, no es posible que nada más por este acto todo esto haya terminado, que ya no haya sacrificios, que ya no se necesitan todas estas situaciones. De nuevo les digo, ese es mi problema con la religiosidad, de que invalidamos esta situación, esta palabra tan poderosa que es consumado, que es la palabra tetelestai, porque quitamos todo lo realmente que significó. Y les digo de nuevo, la parte por qué me molesta a veces, que nada más nos fijemos en la parte física. No la descartamos, es parte dentro de la Eucaristía, dentro de la Santa Cena, se nos manda que lo recordemos. Sin embargo, hay cosas más importantes que esa parte de sufrimiento y que tengamos que ver. Ahora, ¿por qué los otros evangelios no la citan? ¿Por qué los otros evangelios no realmente la condicionan, la ponen? ¿Por qué nada más lo puso Juan? Es bien sencilla la respuesta. A veces queremos ponerle mucha crema a los tacos, como se dice, pero es muy sencilla. La primera, bueno, ¿qué referencias podríamos ver? Se las dejo. Mateo 27:50 narra esta parte, Marcos 15:37 y Lucas 26:46. Ahí lo pueden ver. En estas tres narraciones realmente lo que se dice es de que clamó a gran voz. A gran voz gritó, como lo traduzcan algunas versiones,
es donde dice que exclamó a gran voz una palabra, que dijo algo y otros nada más se van a la final de que en tus manos encomiendo mi espíritu. Y se saltan esta parte de Tetelestai. ¿Por qué no la pusieron los demás si era tan importante? La respuesta es, les digo, muy sencilla. Y es porque los demás no estaban ahí. El único que estaba ahí era Juan. Así que él sí puede dar fe y legalidad, como diría, de esa palabra. Los demás no estaban ahí. El único que lo pudo haber escuchado directamente es el que estaba con él en la cruz. Ahí, al lado. ¿Cuántas veces nos perdemos de este tipo de cosas por no estar ahí? Y aquí muchos podrían decir, está hablando de que por qué no venimos a la reunión. Pues en parte. Pero ¿cuántas veces no estás ahí donde Jesús quiere que estés? Y te pierdes de una revelación tan impresionante como esta. ¿Cuántas veces no estamos ahí? Y le echamos la culpa a todo el mundo, pero no nos damos cuenta de esto. Recordamos que los otros evangelios fueron estos actos. No los presenciaron ellos, simplemente fueron a investigar, hablaron con personas, escribieron lo que pudieron averiguar y ahí lo pusieron. Sin embargo, Juan sí pudo y tuvo la sabiduría de poner esta palabra ahí. ¿Por qué? Porque es demasiado importante. Es algo que no deberíamos de pasar por alto. Y como les comentaba antes, me puse a leer muchos comentarios bíblicos. Y voy a leerles algunas cosas interesantes que encontré ahí. En una Biblia católica llamada Cio de San Miguel, decía, llevó a su perfección con solo el sacrificio de Jesucristo, la obra de la redención, y tuvieron su cumplimiento de todas las profecías. Se acabaron ya las ceremonias de la ley, sus ritos y sacrificios. Con esta palabra. A la perfección. Me gusta cómo lo pone este comentario bíblico católico. Lo pone perfecto. A la perfección, la obra de redención. Aquí podrían tener algún problema con esto de redención, porque para muchos realmente todo se terminó cuando Jesús resucitó. Y al final les voy a decir cuál es mi punto de vista. Pero realmente lo que quiero resaltar aquí es a la perfección. No hubo ninguna cosita que se saliera de todo lo que se había profetizado. Todo fue cumplido al pie de la letra. Y esta otra parte que dice, se acabaron las ceremonias de la ley, sus ritos y sacrificios. Todo eso había sido derogado. ¿Por qué? Porque ya habían encontrado al Cordero. Perfecto. ¿Se acuerdan? Tetelestai. Y era Jesucristo. Y se había acabado absolutamente todo. Otro comentario de Wayne Partian y Bill Reeves dice, la obra de la redención se ha completado de una vez y para siempre. De una vez y para siempre. Hay una canción de un grupo que se llama White Heart, que se llama así, de una vez y para siempre. Está increíble esa canción. La recomiendo, búsquenla. White Heart, una vez y para siempre. Está impresionante la letra. Está en inglés desgraciadamente, pero creo que por ahí anda la traducción. Pero está muy, muy buena. Otro dice, llevando a su fin completo y perfecto, el propósito divino de su venida al mundo fue perfecta y completamente llevada a cabo. Me encanta esta parte. Llevado a su fin completo y perfecto. Llevado a su fin completo y perfecto. Y perfectamente llevada a cabo. Aquí tuvo que haber mucho, y esta parte que le resalté ese ratito de que Jesús, para cumplir la Escritura, aunque a lo mejor ni siquiera tenía sed, lo hizo para que se cumpliera la Escritura. Esto habla de perfección y del compromiso que tenía Jesús, aún a costa de muchísimas cosas, físicas, espirituales y anímicamente, todo como un hombre como nosotros, impresionante.
MacArthur, un gran teólogo, dice, comunica la idea de cumplir la tarea asignada y en contexto religioso alude al cumplimiento perfecto de las obligaciones religiosas individuales. Obligaciones religiosas individuales. De nuevo volvemos a ver esta perfección. Y aquí hablo un poquito más de la palabra griega, que ya les comenté un poquito. La palabra griega que se traduce con la frase consumado se ha encontrado en papiros que se utilizaban en aquel tiempo como recibos de los impuestos para indicar que se había hecho un pago total de la deuda. Pago total de la deuda, lo que les comentaba. Ya no hay más que pagar, el precio se ha pagado. El comentario de Diario Vivir dice, hasta ese momento un sistema complicado de sacrificio se ofrecía por los pecados y se había erradicado. Y hay uno en particular, un comentario que me llamó muchísimo la atención. Y este sí se los quiero leer tal cual, porque creo que encierra todo lo que les estoy hablando. Lo encierra a la perfección. Es el comentario bíblico de Matthew Henry y dice lo siguiente. Nótese especialmente la palabra del moribundo con que Jesús entregó su espíritu. Consumado es, esto es, los consejos del Padre en cuanto a sus sufrimientos estaban ahora cumplidos. Consumado es, se cumplieron todos los tipos y las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban a los sufrimientos del Mesías. Consumado es, la ley ceremonial es derogada. Ahora vino la sustancia y todas las sombras se disipan. Consumado es, se puso fin a la transgresión y se ha introducido la justicia eterna. Sus sufrimientos estaban ahora terminados, tanto los de su alma como los de su cuerpo. Consumado es, la obra de redención y salvación del hombre está ahora completada. Su vida no le fue quitada por la fuerza, libremente fue entregada. Libremente fue entregada. Y es que cuando Jesús dice, en mis manos encomiendo mi espíritu, si se dan cuenta no mencionó ni su cuerpo ni su alma. ¿Por qué? Porque ya habían servido para sacrificio. Pero el espíritu es eterno. Aquí es donde muchos dicen, es que Jesús no puede ser Dios porque un Dios no muere. Pues, ¿qué creen? Que está vivo. Y hoy celebramos precisamente eso, que resucitó, que Él está vivo. ¿Por qué? Porque su espíritu nunca murió. Y cuando dice esta frase, expira, se muere. ¿Por qué? Porque no le quitaron la vida. Él la entregó voluntariamente. Él la entregó voluntariamente. Esto es lo que implica, y bueno, les digo, hay muchísimas más cosas, agarré las más relevantes de estos comentarios. Pero, ¿por qué vuelvo a traer este tema? Por lo que les comentaba de esta situación. Que no nos pase lo que a Mateo, Marcos y Lucas, sino que estemos ahí para recibir esta instrucción y ser presenciales de todas estas cosas. De lo que Dios realmente hizo por nosotros. De todo se llevó a cabo a la perfección y el cumplimiento de tantas profecías. Y es interesante, y a lo mejor te va a sonar raro, y con esto quiero terminar, pero en esta palabra, Tetelestai, también le cumplió una promesa Dios que le había hecho a Satanás. Hace 4000 años antes de que se dijera esta frase, Dios le hizo una promesa a Satanás. Y también nos hizo una promesa a nosotros, obviamente. ¿No te acuerdas? Bueno, te la voy a poner en pantalla. Génesis 3:15 dice lo siguiente. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Su hijo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. 3 capítulos nos bastó para regar la obra perfecta de Dios.
Y desde ese momento Dios ya tenía un plan de redención. Perfecto. No sé si alcanzas a ver la magnitud de esa palabra ahora. Porque en ese momento, esa promesa que se hizo, Dios la hizo dirigiéndose a la serpiente. Le dijo, te va a aplastar la cabeza a un hijo de ella, de Eva. Y en ese momento cuando Jesús dijo, tetelestai, consumado es, se había cumplido esa promesa. Ahora sí, alcanzas a ver la dimensión de esto. Toda la escritura es cristocéntrica. Y en ese momento se cumplió el Antiguo Testamento completito. No es que lo quitara, no es que derogara la ley, dijo, yo vengo a cumplirla, y la cumplió a la perfección. Con todo lo que les he leído, les compartí de la palabra tetelestai. Le digo, nos enfocamos en dos frases que dijo Jesús. Y en esta última, estás viendo el cumplimiento de la ley. Sí, nuestra redención fue completa cuando resucitó. Pero la parte que correspondía legalmente, la parte legal, la parte física y la parte de obediencia de Jesús en ese momento terminaron. Lo demás ya era consecuencia de esto, porque se había entregado el cuerpo, el sacrificio perfecto. Se había pagado el precio justo, el que era necesario. Como les dije alguna vez, no es de que Dios no hubiera podido hacerlo de otra forma, lo podía haber hecho, pero si no, no sería un Dios justo. Se tenía que pagar la deuda como era. Y eso habla de un Dios justo. Y se pagó. Después, la resurrección fue el poder de toda esta obediencia, de todo el cumplimiento de toda la ley, de estas profecías, de estar clavado ahí en la cruz, de no estar la presencia de Dios. Y como muestra en el video de una forma gráfica, dramática, como quieras ponerle, de que todo el pecado de la humanidad estuvo clavado ahí en esa cruz. Cuando todo eso ocurrió, esta palabra consumado es tetelestai. Daba fin con todo eso y empezaba algo nuevo. Por eso la muerte no pudo retener a Jesús. Por eso el diablo ya no supo qué hacer. No tenía nada que hacer porque se había cumplido legalmente. No había ni un huequito. Acuérdense, perfección. No hay ningún otro sacrificio. Una vez y para siempre. Ahora entienden esta pequeña frase. Consumado es. La palabra tetelestai. Y la importancia que tiene. Les dejo para que reflexionen, vuelvan a ver, vuelvan a reflexionar todo esto. Si necesitan más información de esto, con gusto, porque hay muchísima información de esto. Pero lo más importante, más allá de darte referencias, es que sepas que hubo alguien que te amó tanto, que no descuidó ningún detalle, ni en su dolor, ni en, como decía en comentario, ni en el sufrimiento físico, ni en el sufrimiento del alma, ni en el sufrimiento espiritual, que fuera tan grande que no lo hiciera Jesús. Aún en contra de algo que quisiera hacer, Él lo hizo por amor a nosotros. Y Dios pudiendo decir, ¿sabes qué? No me gusta que mi hijo sufra. Olvídense de esto, sino que mandó a su propio Hijo. Dios representado en Jesucristo. ¿Ahora entiendes toda esta magnitud? Reflexionemos y que no nos pase lo que los demás. Seamos testigos presenciales de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque pagó un precio muy caro. Y legalmente, por eso el enemigo tiene tantas broncas, porque sabe que fue engañado. Porque era tanta su ambición de crucificar al Mesías,
que no se estaba dando cuenta que estaba dando la redención. Al menos como consuelo a Satanás, le cumplió la promesa. Se lo dijo en Génesis 3:15. Porque lo que Dios promete, lo cumple. Y lo cumplió ahí, con Jesús, en la cruz. Estamos para reflexionar mucho, ¿no creen? Y bueno, en 10 minutos se estrena el último capítulo de 23 grados sobre la Semana Santa, Domingo de Resurrección. Échenle un ojito, por ahí va a aparecer en las redes también. Los vamos a mandar como se lo hemos estado haciendo, para que no tengan ningún problema y para que podamos cerrar esta semana con esta conciencia de lo que Dios hizo. Que no sea nada más tradición, un buen puente, vacaciones, ver películas sobre la pasión de Cristo, lo que ustedes quieran, sino para que realmente podamos entender el valor de todo eso y que tienes el valor que tienes y el por qué debemos de cuidar esta relación con Dios. ¿Ok? Les dejo estos anuncios. Que Dios les bendiga. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.